En Bolivia, en el transcurso de estos 14 años, hemos vivido dos momentos importantes del desarrollo de nuestra economía. Desde el 2006 al 2014, Bolivia ha vivido la mayor bonanza económica nunca antes visto. Históricamente hemos recibido los mayores ingresos en esa época del 2006 al 2014. Sin embargo, este era el momento adecuado para que Bolivia se pueda desarrollar económicamente, robustecer su economía, industrializar los recursos naturales que tenemos como país y fundamentalmente generar los empleos dignos que se deberían haber desarrollado en su momento. Sin embargo, desde el 2015 hasta la fecha hemos tenido un deterioro de la economía, ahora incluyendo también el problema que estamos viviendo como la pandemia. Es así que nos hemos tenido que endeudar y prestar dinero de organismos internacionales con más de 11.000 millones de dólares que nos hemos endeudado en contratos de préstamos para hacer las actividades en nuestro país. Pero también es real de que nuestras reservas internacionales, que estaban casi bordeando los 15.000 millones de dólares en el año 2014, a la fecha han disminuido a casi 5.000 millones de dólares. Esto nos hace ver de que nuestra economía durante estos últimos años ha estado deteriorándose cada vez más, se ha estado contrayendo la economía y ahora con este efecto de la pandemia tenemos una mayor contracción de la actividad productiva de nuestro país, porque casi el 87% de los rubros económicos del país han paralizado sus actividades y no han generado economía. Es así que los organismos internacionales generan proyecciones de crecimiento de nuestra economía que están ligados estrechamente al Producto Interno Bruto. El Centro de Estudios para América Latina nos dice que vamos a decrecer el menos 3% en relación al Producto Interno Bruto. El Banco Mundial nos dice que vamos a disminuir nuestro crecimiento en menos 5%. Eso nos hace ver de que en definitiva la economía se ha debilitado en nuestro país y esto va a tener sus efectos directos principalmente en los rubros económicos que tenemos como actividad en este momento. Por eso es que la Confederación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas lanza datos muy alarmantes y preocupantes para el país. Casi 100.000 empresas se han declarado ya en quiebra y unos 600.000 empresas que están en riesgo de continuar su actividad. Y esto va a tener su efecto directo en el empleo. Cuando la gente se queda sin empleo, no genera ingresos para la familia, se evita la cancelación de algunos rubros económicos necesarios para subsistir fundamentalmente como familia. Es el caso de servicios básicos, alimentación, que no van a poder cubrir necesidades básicas para subsistir. Y eso preocupa porque esto va a ir a engrosar en definitiva las tasas de pobreza que tenemos en nuestro país, que ya son cifras altas, llegamos a un 35%, es decir, casi 4 millones de bolivianas y bolivianos que están viviendo en la pobreza. Y en esta época de pandemia, que la gente se quede sin empleo, que la gente no genere recursos económicos, también seguramente engrosará esta tasa de pobreza y extrema pobreza que vivimos en nuestro país. Los afectados directamente de este problema de la pandemia y del mal manejo de la economía en nuestro país durante estos 14 años son la gente que vive en la pobreza y extrema pobreza. Son ellos los que no están pudiendo garantizar mínimamente acceder a los servicios básicos y a la alimentación. En Bolivia es considerado el segundo país en Latinoamérica donde no se garantiza la seguridad alimentaria, es decir, que la gente no puede acceder a un alimento de calidad. Y más aún con este problema que estamos viviendo, porque hay mucha gente que ha quedado sin dinero y no puede siquiera comprarle alimentos a la familia, y mucho menos va a poder pagar servicios básicos o otro tipo de lujos que generalmente tienen algunos. Por eso que creo que el sector más vulnerable en este momento y el más afectado, el más golpeado, es esa gente que vive en pobreza y extrema pobreza.
Pero no solamente este sector, también la clase media tiene sus efectos con relación a este tema de la economía y de la crisis de la pandemia que estamos viviendo, porque la clase media no está pudiendo pagar sus impuestos, no está pudiendo pagar los créditos bancarios que se han generado, porque no hay políticas en realidad concretas que garanticen de que esta clase media también se vaya a rearticular, se vaya a generar y se vaya a levantar para generar mayor productividad en nuestro país. Por tanto, son dos sectores fuertemente golpeados y más este sector vulnerable al cual deberíamos tener mayor atención, y que el Estado boliviano y que el gobierno central también garantice políticas que dirijan una ayuda y un apoyo directo a estos sectores más empobrecidos de nuestro país. Claro que para nuestro país siempre hay esperanza. Nuestro país siempre ha sido un país rico en recursos naturales, recursos que han servido para sostenernos durante este tiempo. Por tanto, nosotros debemos pasar de esta etapa de ser extractivistas a generar con nuestra materia prima industria, y sobre todo darle un valor agregado a todos los recursos que nosotros tenemos. Es importante hacer aquello. Bolivia tiene todas las posibilidades de salir adelante económicamente porque tenemos los recursos más ricos que el resto de los países de Latinoamérica. Por tanto, es bueno hacer planificación, una planificación que genere a largo plazo y una planificación que tenga un corto plazo. A largo plazo es importante establecer elementos que garanticen la industrialización de nuestra materia prima, que garanticen el respeto al medio ambiente, que generen inclusión de la sociedad y sobre todo nos transformemos de manera digital, del cual hoy en día tenemos que hacer mucho hincapié. Pero también el tema de planificación a corto plazo es necesario, porque necesitamos garantizar que los sectores más vulnerables que tenemos en el país, como los pobres y aquellos que viven en la extrema pobreza, puedan tener acceso a apoyos dignos que garanticen mínimamente la alimentación y puedan garantizar también pagar estos servicios que requiere un ser humano para la subsistencia. Pero las empresas también necesitan el apoyo del Estado, y que el Estado pueda garantizar esos créditos blandos como lo han estado manifestando, pero de manera efectiva y oportuna, para que las empresas garanticen que el empleo se mantenga y ninguna de estas empresas cierre sus puertas y por tanto genere desempleo. Pero también es necesario analizar todo el tema tributario en relación a todo el código de tributación que se tiene en Bolivia, porque estos elementos también son parte del quehacer en el tema del desarrollo económico de las empresas, porque pagar el impuesto a las utilidades en este momento, en esta época, genera en definitiva recursos que podrían crear mayor empleo en las empresas. Estos son elementos que debemos tomar en cuenta, y en resumen lo que podríamos decir es que Bolivia tiene todas las capacidades necesarias para salir adelante después de esta crisis que estamos viviendo en nuestra región y fundamentalmente en el país.